Me hacen dos preguntas bastante relacionadas, y ese es lo bueno, y aprovecho para contestar a dos lectores de Así Prensa que hacen preguntas que están vinculadas. Una persona pregunta: ¿hasta qué punto nosotros los católicos debemos soportar humillaciones y dificultades? Y esta persona se siente especialmente cuestionada y edificada por el ejemplo de santos, algunos de los cuales soportaron humillaciones terribles, ¿no? De San Francisco de Borja, por ejemplo, se cuenta que pasó la noche al costado de un hermano que tenía unos males de bronquios terribles y ya era muy mayor, muy anciano, y este hermano se pasó tosiendo y esputando toda la noche, ¿no? Al lado contrario en el cual estaba San Francisco de Borja. Cuando él despierta, se da cuenta que toda la noche ha estado escupiendo a San Francisco de Borja y le pide 1000 perdones, y San Francisco contesta: hermano, no habríais encontrado lugar más digno donde esputar o donde escupir. Estas aceptación de humillaciones pues son extremas y extraordinarias, pero usualmente no son las que se nos presentan en la vida cotidiana. Estos santos se nos proponen como modelos, grandes modelos, para que nosotros vivamos la humillación en la vida cotidiana, no en una forma imaginativa. El día que alguien me escupa, yo voy a decir lo mismo que San Francisco de Borja. Y después estamos en una cola, en un ministerio, nos maltrata un burócrata y nos ponemos de mal humor y lo insultamos. No, pues, justamente el sacrificio, la renuncia, el espíritu de negación a uno mismo, es este espíritu que debemos vivir los católicos en la vida cotidiana. ¿Y qué significa? Que nosotros seamos capaces de decir: no, Señor, acá estoy, ofrezco, acepto, me entrego de una manera regular y habitual. Y la vida nos presenta una cantidad suficiente de humillaciones que no son extremas, pero que son suficientes y suficientemente intensas como para que tengan un valor enorme de oblación, de ofrecimiento, de donación al Señor. Y esas son las oportunidades que nosotros los católicos no debemos desaprovechar. Pero otra persona, otra lectora de Así Prensa, ha sido una pregunta más fina, un poco más fina, y es: ¿hasta qué punto nosotros debemos vivir el silencio de la humillación frente a las sutiles ofensas que se producen contra los católicos? Y recogía esta enseñanza de el Papa Benedicto XVI, que se refiere al heroísmo que debemos vivir los católicos cuando nos encontramos frente a esas circunstancias, ¿no es cierto? Es decir, la capacidad de sobrellevar una especie, o más que una especie, un verdadero martirio cotidiano. Cuando somos capaces de vivirlo, entonces tenemos que dar gracias a Dios por ello. Sin embargo, acá hay una cosa muy importante que los católicos debemos comprender, muy importante, y es esta. Las acusaciones, insultos y agresiones contra la Iglesia Católica nosotros no tenemos por qué aceptarlas, y todo lo contrario, tenemos que salir a defender a la Iglesia, porque no nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Y esa defensa tiene que ser hecha con humildad, con caridad, con sencillez de corazón, con espíritu caritativo, pero con mucha energía y mucha claridad. En eso no podemos nosotros tener ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque cuando se ataca a la Iglesia, especialmente pienso, he estado hace poco en Colombia y hablé con universitarios y con muchos universitarios que me preguntaban el mismo tema. Incluso di una conferencia en una universidad en Bogotá, en la capital, y hablé con universitarios en Cali, en Medellín, con varios grupos, y todos me preguntaban qué hacer frente a la sistemática ofensa de la Iglesia o contra la Iglesia Católica que se ve constantemente, que se ve permanentemente y muchas veces de pasada. Es decir, el profesor dice: bueno, ahora vamos a enseñar algunas verdades científicas, no como los papas que hablan tonteras, no, sino que vamos a ver lo que de verdad enseña la ciencia. Y el tema no tenía nada que ver. Entonces uno dice: bueno, acá de pasada, ¿qué hago? Ni siquiera se está discutiendo la Iglesia Católica, se la está denigrando. Bueno, esas son ocasiones en las que un católico tiene que levantar la mano y decir: disculpe, profesor, disculpe, profesora, usted ha hecho una mención ofensiva a la Iglesia Católica. Yo soy católico. Usted puede tener causas y motivos para tener una postura crítica frente a la Iglesia Católica. El día que usted decida exponerlas en una clase donde podamos intervenir y podamos debatir, entonces le voy a agradecer que lo anuncie de tal manera que yo estaré preparado para el debate.
Pero mientras no sea el tema de la conversación y usted haga simplemente un insulto ofensivo de pasada, considere usted que está haciendo exactamente lo mismo con mi familia, porque la iglesia es mi familia. Entonces yo no veo ninguna razón para que usted se sienta con derecho para insultar gratuitamente a la Iglesia Católica por más convicciones o creencias que tenga, sobre todo cuando no ofrece igualdad de oportunidades en el diálogo como se debería ofrecer en la universidad. En el colegio sucede un poco menos, en los lugares de trabajo suceden con personas que dicen, oye, tengo este último chiste sobre las monjitas, sobre los curitas. Pueden ser chistes o pueden ser bromas que pueden ser graciosas, pero hay que decir, mira, la broma es graciosa, pero lamentablemente tiene como objeto algo que para mí es profundamente personal y delicado, que es la Iglesia Católica. Yo te pediría que tú te abstengas de hacer ese tipo de comentarios o de bromas, por lo menos en mi presencia. ¿Por qué? Hermanas y hermanos, es alarmante, trágico ver el número de jóvenes en Europa, por ejemplo, y ya en muchas de nuestras ciudades, en España y en América Latina, y en Estados Unidos, en zonas hispanas, de jóvenes que detestan a la iglesia, que la descartan como interlocutora, que la descartan como una organización que puede decir algo, que puede darles alguna respuesta, mientras viven en terribles angustias, y nunca han escuchado hablar a un cura, nunca han oído hablar al Papa, nunca han oído hablar a alguien propiamente de la Iglesia Católica. ¿De dónde les viene este prejuicio? De que los medios de comunicación en la universidad, en las escuelas, en los centros de trabajo han hablado mal en contra de la iglesia, han insultado a la iglesia, han denigrado a la iglesia y los católicos no hemos salido adelante a defenderla. Eso no es heroísmo, eso no es espíritu de martirio, eso es cobardía y es peor aún, es complicidad con un mundo que está tratando de pulverizar la capacidad de la iglesia de ser sacramento de salvación, de ser el instrumento a través del cual Jesucristo hace llegar su salvación. Entonces, ponte en esta situación. El día en que tú y yo estemos ante el justo juez que nos va a juzgar y nos tome cuenta de cuánto defendimos esa iglesia que Él nos dejó en herencia y que nos pidió que dejáramos en herencia a las futuras generaciones. ¿Qué iglesia estamos entregando a las futuras generaciones? Una iglesia intimidada, silenciada, aplastada, aplanada, en la que los jóvenes no creen porque nunca un católico se paró delante de un denigrador de la iglesia a decirle, no voy a permitir esto, si usted lo hace con argumentos y vamos a un debate. ¿O vamos a entregar una iglesia viva, creíble, porque personas valientes, católicos creyentes, se pusieron de pie y dijeron un momentito y desenmascararon a aquellos que quieren desprestigiar a la iglesia con argumentos pseudo históricos, pseudo geográficos, pseudo técnicos, pero que en realidad no son sino el deseo de desacreditar a una iglesia que les pesa en la conciencia, que les molesta en la conciencia, porque les gusta vivir de una forma distinta a lo que la iglesia enseña. Entonces, acá está, creo que claramente distinguido qué es lo que los católicos debemos aceptar con humildad, silencio, espíritu de sacrificio y mortificación, que son una cantidad enorme de dificultades en la vida cotidiana, la mayoría de ellas asociadas a la vida simplemente, no al hecho de que seamos católicos, pero cuando se trata de la iglesia no somos nosotros, no es por mí. Y justamente la ascética, el espíritu de sacrificio y de mortificación está en ponerse de pie y dar la cara, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera? Siempre con caridad. Pero nunca dejar de hacerlo porque muchas cosas del futuro de la iglesia dependen de ello. Que tengas un buen día.